Los que ya vayan tomando su lugar, si me va acompañando en su escritura, en el libro de Ezequiel, por favor. Vaya conmigo al libro de Ezequiel, al capítulo 3, por favor. Indíqueme con un fuerte amén cuando ya esté ahí. Ezequiel capítulo 3 y vamos a leer del verso 1 al verso 4. ¿Ya estamos todos ahí? Si se pone de pie en reverencia a la escritura, por favor. Dice Ezequiel capítulo 3, del verso 1 al verso 4, dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue a mi boca dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Glorioso Dios, te damos gracias esta mañana. Es un privilegio y es una bendición una vez más la que nos has dado, Señor, de poder alabar y bendecir tu santo nombre, de poder exaltarte, de poder reconocer tu hermosura, tu santidad y todo lo que tú eres. Pero también es un privilegio, Señor, el que nos das a continuación de ser expuestos a tu palabra, la que nos cambia y la que nos transforma. Pedimos, Señor, que tu palabra penetre a lo más profundo de nuestro interior y que produzca esos cambios que necesitamos hacer cada uno de nosotros. Y de antemano, Señor, todo aquello que se quiera interponer para que tu palabra sea expuesta, que desde ya sea sujeto a los pies de Cristo. Oramos todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Una vez más dice, puede tomar su asiento, una vez más dice la Escritura, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Habla mis palabras, es el tema que le voy a estar compartiendo en esta mañana. Algo que le está diciendo el Señor a Ezequiel. Le está diciendo, habla mis palabras. No le está diciendo en ningún momento, ve y da tu testimonio primero. Y diles de dónde te saqué. No. Y sabe que en iglesias, en congregaciones, es muy común, mira, vamos a traer a tal hermano para que dé su testimonio. Y a veces aquel que está dando el testimonio, sí da su testimonio, pero nunca habla de la palabra. Tal vez mencionará algún versículo, alguna porción de la escritura, pero el enfoque de esa persona es hablar de su testimonio. Porque ahí están, y yo era esto, y yo era lo otro, y era aquello, y Dios vino y hizo, pero el enfoque es de dónde Dios los sacó. Cuando el enfoque debe ser, ¿quién fue el que te sacó? Dios. Habla mis palabras, le dice el Señor a Ezequiel. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, todo el capítulo 3. Esto que Dios está hablando a Ezequiel, Ezequiel está mirando una visión y termina anonadado en esta visión.
En el último verso del capítulo 3 dice la escritura que fue y se sentó ahí en medio del pueblo y que quedó anonadado, sorprendido. Miren lo que dice, se lo voy a leer. Verso 15 del capítulo 3 dice: y vine a los cautivos de Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y ahí permanecí 7 días atónito entre ellos. Es decir, 7 días sorprendido Ezequiel, meditando en esta visión que el Señor le enseñó. ¿Y cuál visión, pastor? Bueno, pues lea el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 para que vea qué visiones le enseñó Dios a Ezequiel. Y lo que él miró lo dejó tan sorprendido que, amado hermano, quedó atónito por 7 días, pensando, meditando ahí entre la bola donde estaba sentado. Tal vez nadie se dio cuenta, o tal vez alguien lo miraba y le decían: este se quedó en el viaje, está ido, está muy pensativo, ¿qué tienes? Él estaba meditando en lo que Dios le había enseñado. Pero una palabra muy clara que Dios le dijo, habla mis palabras. No tienes que hablar nada más, habla mis palabras. Y usted y yo, eso es lo que debemos de hablar a las personas que necesitan a Dios, hablar sus palabras. No el pensar nuestro, el creer nuestro, la imaginación nuestra, no. Hablar sus palabras. Come lo que hayas. Esto debe haber sucedido en una visión, pero el significado es claro. Recibe mi palabra en tu mente. Déjala entrar en tu alma y corazón. Digiérela. Que sea tu alimento, tu comida y tu bebida para hacer la voluntad de tu Padre que está en el cielo. El usted y yo ser expuestos a la palabra de Dios es nuestro alimento, es nuestra comida y es nuestra bebida. Pero la tenemos que digerir. ¿Ha mirado personas que, miren, no sé si es una enfermedad, ayúdeme con eso? Personas que comen y solas se provocan el vómito para regresar la comida. Anorexia es una enfermedad. Porque ellos dicen que están de sobrepeso y uno los mira y pues si lo que te falta es peso. Y por causa de hacer esto, pues el cuerpo no recibe los nutrientes que debe de recibir. Imagine usted y yo venir aquí a la iglesia, recibir la palabra, alimentarnos de ella y saliendo meternos el dedo a nuestra boca porque no nos gustó. No me gustó lo que dijo el pastor. Es que no es lo que yo le digo, es lo que está escrito en la palabra. Y cuando usted no esté de acuerdo con lo que el predicador le está diciendo aquí, siempre y cuando le está enseñando buena doctrina, buena enseñanza, usted debe de ir con Dios. ¿Sabes qué? Dios, no me gustó lo que dices ahí en tu palabra. Y tiene que ponerse a cuentas con Él, no con el predicador, no con el pastor, el que le compartió la palabra, no. Déjala entrar en tu alma y corazón. Digiérela, que sea tu alimento, tu comida, tu bebida, para hacer la voluntad de tu Padre que está en el cielo. Y una vez más, por si se hace la pregunta o le hace la pregunta a Dios, es que yo quiero hacer tu voluntad, Señor. ¿Qué hago? Bueno, pues aliméntate de su palabra, para que tengas los nutrientes necesarios para poder hacer bien la voluntad de Dios. Ezequiel 3:10 dice: y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón
todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos. Hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos. Ahí mismo, pero un verso atrás, el verso 9 dice: como diamante más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. No les temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Mientras Ezequiel pudiera comer ese rollo, este libro que el Señor le estaba dando, si él lo comiera, que así fue, lo comió, Dios lo fortaleció, Dios lo preparó para que soportase e ir a enfrentarse a un pueblo que, como dice la Escritura, era rebelde. Y imaginemos usted y yo ir a compartir la palabra de Dios sin alimentarnos de ella. ¿Cómo vamos a llegar a compartirla? Todos débiles. Es muy posible que hasta el que esté allá afuera nos dé una buena porreada, hermano. Porque hay gente afuera que conoce la palabra, no la vive, no la practica, pero conocen la palabra. E imagine usted querer hablar y ministrarle la palabra, y al último ahí viene usted con dudas. Pastor, ¿sabe que me dijeron esto? Confundido. A veces tan confundido que va a decir: ya encontré la verdad, y se va siguiéndolos aquellos. Imagine. Ezequiel fue sacerdote y más adelante profeta de Dios. Como buen profeta, recibió visiones vividas y proclamó mensajes poderosos. También sirvió como mensajero de Dios durante el cautiverio de Israel en Babilonia. Dios moldeó su carácter para que encajara con su misión. Un hombre valiente y fuerte para alcanzar a un pueblo duro y terco. Dios siempre va a moldear su carácter y mi carácter. No nos va a mandar así todos ásperos como a veces llegamos, con un mal carácter, con un mal genio, malacarientos. Porque entonces no demostraremos el amor de Dios. Estaremos demostrando mi carácter, mis malas caras, mi inconformidad, mi poca pasión por hacer la voluntad de Dios. Así que es necesario que Dios nos pase por sus procesos y nos moldee. Come. El acto simbólico de comerse el rollo demostró que Ezequiel asimiló el mensaje preparándose para hablar al pueblo. Es decir, una vez que usted y yo somos expuestos a la palabra, ya tenemos una gran responsabilidad. Entonces no es nomás venir y sentarme aquí, pastor, y escucharlo a ver qué dice y ya me voy a mi casa, ya cumplí. No. Cada vez que somos expuestos a la palabra adquirimos una gran responsabilidad delante de Dios. El acto simbólico de comer el rollo demostró que Ezequiel asimiló el mensaje preparándose para hablar al pueblo. En momentos Dios te acorralará, te pondrá en una esquina donde no vas a poder ir ni a la izquierda, ni a la derecha, ni hacia atrás, solamente al frente, y al frente está Dios. Y vas a tener que hablar lo que Dios te está diciendo que hables. Yo no sé cómo le sucedió a usted, pero a muchos nos sucedió así, que Dios nos arrinconó y tuvimos que doblar nuestras manos y decirles: perdóname, Dios, porque he estado huyendo de tu perfecta voluntad. He estado huyendo de lo que tú quieres hacer conmigo, pero ya no puedo más, aquí estoy.
Y tristemente tenemos que reconocer que ya no podemos más, pero porque ya Dios ya nos tiene acorralados. No porque queríamos. Come este rollo. En el rollo estaban las palabras y los juicios de Dios para su pueblo. El que Ezequiel se comiera el rollo simbolizaba que tenía que recibir el mensaje de Dios y comprometerse con este mensaje antes de proclamarlo. Usted y yo recibimos el mensaje, recibe el alimento de Dios. Y usted y yo suponemos comprometernos a proclamar el mensaje allá afuera. ¿Cierto? Eso es lo que suponemos hacer. Pero ¿cómo es que salimos de estas cuatro paredes? ¿Cómo es que salen los cristianos de las iglesias? Hasta ahorita no he visto una iglesia o un congregante que salga de su servicio y empiece a predicar, a repartir un volante, gloria a Dios, mira, Cristo te puede cambiar. No, casi todos salen. ¿Y a dónde salimos? Tengo mucha hambre, vámonos a comer. Y ahí mismo en la comida, ahí mismo ya estamos haciendo corajes con el triste mesero, cuando deberíamos de demostrarle el amor de Dios. Imagínense, acabamos de comer de lo que Dios quiere que proclamemos y ya queremos desgreñarnos con la mesera porque sin entender que pues pobre mesera, el lugar está lleno, está ocupada y es un ser humano como usted y como yo y se le olvidan las cosas. Mire, pocos meseros he visto donde puede haber hasta 10 personas en una mesa y no traen ni pluma, ni cuaderno para apuntar. Y yo en ocasiones los veo y digo, este no va a apuntar. Pero son tan buenos ya que te traen a esas 10 personas, así como lo pidieron, así traen todos sus alimentos. Hay otros que no, como les digo, siguen siendo seres humanos como usted y yo y se equivocan. Y usted le pidió frijoles refritos y le traen frijoles enteros y usted ya ahí ya está haciendo coraje, ¿cierto? No sé yo ni una, creo que nadie hace corajes, que eso es bueno. En el rollo estaban las palabras y los juicios de Dios para su pueblo. El que Ezequiel se comiera el rollo simbolizaba que tenía que recibir el mensaje de Dios y comprometerse con ese mensaje antes de proclamarlo. El ser expuestos al mensaje, adquirimos mayor responsabilidad. Solo nos falta comprometernos al mensaje de Dios para proclamarlo. En Ezequiel del 1 al 3 dice, en su visión, Ezequiel comió el mensaje de Dios y encontró que este alimento espiritual no solo era bueno para él, sino que era dulce como la miel. ¿A quién no le gusta alimentarse y que su paladar disfrute aquello que usted está comiendo, cierto? ¿O a alguien le gusta comer algo que... Mire, déjame un alimento que no le guste, alguien que batalle para comer algo. La cebolla. Miren, por muchos años a mí también la cebolla nunca me gustaba. Pero tuve que reprogramarme en mi mente y entender. Antes no tenía que comer. Antes batallaba para comer. Y ahora me estoy freseando por una cebolla. Y me recuerdo que en el centro de rehabilitación donde estaba, dependíamos de donaciones de alimentos. Y en una ocasión no había que comer.
Y sabe que era lo único que había. Los que estaban en la cocina, Dios les daba un don, un talento, y lo que hacían lo hacían muy bien. Nomás había un costal de cebolla. Era lo único que había. Y los hermanos hicieron una sopa de cebolla, hermanos, tan rica. Y desde ahí yo dije, yo no sé qué, y así lo hice para motivarme a comerme la cebolla. Algo bueno tiene que tener la cebolla para mí, para mi cuerpo. De algo me puede servir, así que me la voy a comer. Y desde ahí tengo años comiendo cebolla. Yo creo que la mitad de mi vida no comí cebolla, pero la otra mitad que llevo ya he estado comiendo mucha cebolla. Ezequiel comió el mensaje de Dios y encontró que este alimento espiritual no solo era bueno para él, sino que era dulce como la miel. Y así para muchos, amado hermano, el mensaje de Dios es dulce, pero para otros es amargo. ¿Por qué? Porque no les gusta. No le agarran el sabor y dicen, no, esto sabe muy feo. ¿Por qué? Porque el mensaje te confronta con tu condición. Y no queremos, muchos no queremos dejar de hacer lo que nuestra carne quiere hacer. Así que no nos gusta y nos sabe amargo. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 10. Verso 8 al 10, miren lo que dice. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Aún a nosotros en ocasiones nos amarga la palabra, ¿cierto? Porque nos da ahí en la mera área que Dios quiere cambiar en su vida y en mi vida. Y por eso nos amarga, esta palabra no me gustó. Esto que predicó el pastor hoy, no, se me que era para la hermana y no vino. Era para ella, ¿por qué no vino? O era para el hermano, hombre, ¿por qué no vino? Estaba como anillo al dedo. Y nada, que esa palabra es para usted y es para mí. Un empleo similar de esta imagen, si digiere la palabra de Dios, descubrirá que no solo fortalece su fe, sino que su sabiduría le endulza la vida. Si digiere la palabra de Dios, es decir, no salga de aquí y que alguien le pregunte, bueno, ¿y de qué se trató? ¿Sabe? Pues yo nomás me reí cuando contó un chiste el pastor. No, imagínense, no. Usted y yo suponemos estar atentos a lo que Dios nos quiere hablar. Porque usted y yo no estamos aquí nada más porque no teníamos nada que hacer. Yo creo que todos tendríamos muchas cosas que hacer, ¿cierto? Hoy nos levantamos y estaba haciendo aire y dije, ¿a poco ya viene el frío? Y yo creo que muchos dijeron, vámonos al parque antes de que, hoy no vamos a la iglesia, vámonos al parque porque ahí viene la nieve. Muchos tendremos muchas cosas que hacer, pero usted está aquí porque Dios puso en su corazón que usted estuviera aquí. Porque yo no le llamé.
Usted de su propia voluntad dijo, hoy quiero estar ahí, pero porque Dios lo puso en su corazón. Si dijera la palabra de Dios, descubrirá que no solo fortalece su fe, sino que su sabiduría le endulza la vida. Uno necesita alimentarse espiritualmente de la misma manera en que se alimenta físicamente. Y cuando usted se alimenta, ¿de qué se alimenta, amado hermano? Se alimenta, hoy tengo ganas de unos tostilocos. Me voy a almorzar unos tostilocos. Y por la tarde, hoy quiero agarrar de lonche una Maruchan. Y por la noche, pues, una cheeseburger. ¿Y qué comimos durante el día? Puro mugrero. Puro mugrero. Pura comida que acarrea. ¿Qué acarrea esa comida, amado hermano? Puras enfermedades. Y después ahí andamos con los válgames a todo lo que da. Válgame el Señor. ¿Por qué estoy enfermo? Pues es que te aventaste unos tostilocos. Te hubieras aventado un pedacito de carne, algo que te nutriera. Cuando va a comer, ¿qué es lo que pide de comer? ¿Verdad que usted quiere alimentarse algo bien? ¿Algo bueno? Usted puede ponerse a comparar, bueno, pues no sé cuánto andan los tostilocos ahorita, quién sabe. A ver esos que comen. 10 dólares. ¿Cuánto? $10. 10, 11 dólares. Dicen por ahí, ¿verdad, hermana? 10, 12 dólares. Y un plato de comida te sale que como 15 dólares. Un buen plato de algo que sí te va a nutrir. De la misma manera que buscamos alimentarnos bien físicamente, también espiritualmente tenemos que alimentarnos. Pero bien, espiritualmente también bien. No viva de los predicadores que están ahí en el Facebook, por favor. Y como le he dicho anteriormente, usted no nada más vive de ellos, todavía tiene el descaro hasta de compartirlos y ni sabe lo que usted está compartiendo. Hombres y mujeres que ni predican la sana doctrina y usted los comparte. Pero eso aquí, bueno, quisiera decirle que eso aquí no sucede, pero no, tengo que hablar con la verdad, eso también aquí sucede. Si dijera la palabra de Dios, descubrirá que no solo fortalece su fe, sino que su sabiduría le endulza la vida. Uno necesita alimentarse espiritualmente de la misma manera en que se alimenta físicamente. Esto significa algo más que simplemente echar un vistazo casual al mensaje de Dios. Significa hacer la palabra parte de su vida. Es decir, no es que nomás vine a ver qué nos dice ahora el pastor. No, es, escuchaste la palabra, a la parte de tu vida. Para que te endulce la vida. Diez y 11 de ahí mismo del 3 dice, y me dijo, oh, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré. ¿Dónde dice que las pongamos, que las tomemos? En el corazón, no en tu mente. Y luego dice, y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras
que yo te hablaré. Y luego dice, y oye con tus oídos. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Y luego dice, escuchen o dejen de escuchar. Te oigan o no te oigan, tú cumple con lo que Dios te está diciendo. Predícales la palabra. Pastor, es que mi familia es... Nomás les empiezo a hablar y hasta me encaminan a la puerta. No le hace. En el caminar a la puerta, sígueles predicando. Te escuchen o no te escuchen. Quieran o no quieran. Ezequiel debía permitir que las palabras de Dios penetraran en su corazón antes de predicarlas a los demás. Usted y yo necesitamos permitir que la palabra primero penetre a su vida, a mi vida, a su corazón, a mi corazón, antes de poder irles a predicar. Porque si no, de otra manera nomás vamos a decirle, como alguien dijo una vez, pues ahí en la Biblia dice, creo que dice, y querían predicar. ¿Por qué dicen o creían que dicen? Porque no se meten a la palabra, no la leen. Me recuerdo que una vez una persona me dijo, pues ya ves que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y yo me la quedé viendo y le dije, a ver, dime dónde dice eso. Y empezó a tartamudear y pues ahí, por ahí en la Biblia dice. No, le dije, eso no dice la Biblia. No más que como oímos al vecino que dice, ayúdate que yo te ayudaré, o miramos buenos pensamientos ahí en el Facebook, ahí bien adornados, que dicen, ayúdate que yo te ayudaré, pues creemos que esa es la palabra de Dios. Y no. Josué dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Muy distinto, ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? El mensaje de Dios debe penetrar en su corazón y mostrarse en sus acciones antes de que pueda eficazmente antes de que pueda ayudar eficazmente a que otros lo comprendan y lo apliquen. Debe penetrar el mensaje en su corazón. Y penetrar, amado hermano, no es nada más, mire, hasta ahí llega. Pero le garantizo que si me avientan 2, 3 varones aquí con fuerzas, yo voy a penetrar la pared. Y se va a quebrar. Así tiene que penetrar el mensaje primero a su corazón. Pero tiene que penetrar de tal manera que ahí quede albergado en el corazón. No como nos decían nuestros padres, te entra por un oído y te sale por el otro. No, el mensaje tiene que penetrar y quedarse ahí, albergado en su corazón. Antes de que pueda ayudar eficazmente a que otros lo comprendan y lo apliquen. Su visión extraordinaria su visión extraordinaria había terminado y ahora tenía que comenzar la laboriosa tarea de profetizar en medio de su pueblo, al que parecía importarle muy poco los mensajes de Dios. A usted y a mí el mensaje de Dios, usted y yo ya quién sabe cuánto tiempo hemos sido expuestos al mensaje de Dios, ¿cierto? Y entre más estemos aquí, entre más leamos la Escritura, entre más escuchemos la palabra de Dios, más responsabilidad estamos adquiriendo usted y yo. Así que mucho se nos demandará, amado hermano. ¿Y qué cuentas vamos a dar?
Pues qué bueno que casi no vengo, así no me van a demandar tanto. No, ya fue expuesto al mensaje y ya no va a tener excusa. Usted y yo no vamos a estar delante de Dios y decirle, mira Señor, es que no lo hice por esto, por aquello, porque el ser humano, usted sabe, para sacar excusas, se las saca de la manga, hermano. Y a veces, imagínense, a veces ni manga traemos y así nos sacamos las excusas. Pero buenas excusas. Y tal vez entre nosotros nos sorprendamos, nos las creemos, pero delante de Dios eso no va a suceder. Delante de Dios no habrá ni la mejor excusa que lo sorprenda a Dios y que diga, qué bárbaro, no, tienes toda la razón, Alfredo. No, ¿sabes qué? No, voy a tener gracia y misericordia de ti. Porque esta excusa que me estás dando, tienes toda la razón. No, eso no va a pasar. Bueno, pues me pongo a llorar delante de Él y le aviento unas lágrimas. Pues no va a haber lágrimas que derramemos enfrente de Él, que dobleguen el corazón de Dios. Entonces Dios es malo. No, Dios es tan bueno que nos está avisando con tanta anticipación para que el día que estemos frente a Él no haya ninguna excusa barata. No tenía nada que temer porque Dios estaba con él. A pesar de conocer el probable resultado, Ezequiel obedeció a Dios. Imagine cuando Dios le decía a Jonás, quiero que vayas y prediques a Nínive. No quiero ir. Voy a huir. ¿Por qué? Porque terminó diciéndole a Jonás, es que yo sé que los vas a perdonar. Bueno, y a ti, discúlpame esta expresión, pero ¿y a ti qué te interesa, Jonás, si los perdono o no? Tú veas lo que se te está pidiendo. Y de la misma manera Ezequiel tenía conocimiento del probable resultado porque ya Dios le había dicho, mira, estos son bien cabezones. No te van a querer escuchar. Pero tú ve y cumple. Haz lo que tienes que hacer. Ezequiel hubiera podido decir, Señor, pues si no te quieren escuchar a ti, ¿quién soy yo para que me escuchen a mí? Pero aún así él obedeció. A medida que crecemos en nuestra vida espiritual, tendremos momentos de gran gozo cuando sintamos que Dios está cerca. Y ya habrá momentos en que los pecados, las luchas y las tareas diarias nos abrumen. En este caminar vamos a tener días gozosos y días donde vamos a querer decir, no, pastor, ya terminé, ya no quiero nada. Vamos a dejarlo como está. Al igual que Ezequiel, debemos obedecer a Dios aun cuando no tengamos ganas. Y yo estoy seguro que no todos los domingos aquí venimos con ganas, ni todos los miércoles venimos con ganas, ni todos los viernes venimos con ganas, y menos los sábados y los domingos a las oraciones, son muy temprano. Yo no creo que tampoco venimos con ganas. Me recuerdo que hace muchos años asistíamos a la iglesia en Fort Collins y había una oración a las 5 de la mañana, hermano. Y ahí estábamos. Y hoy se va a oír chusco, pues decía el pastor, unos oraban, otros dormían, pero ahí estábamos, nos esforzábamos. No permita que los sentimientos obstaculicen la obediencia. Es que hoy no siento ir a la iglesia.
Miré un video que me dio mucha risa y luego le pusieron, cuando tu carne no quiere ir a la iglesia. Y era un perrito que levantó su patita trasera y la mordió y iba caminando en 3 patas el perro, dando a entender, aunque no quieras carne, vas a ir a buscar a Dios. Y yo me reía mucho cuando lo vi. ¿Y cuántas veces usted y yo preferimos quedarnos en casa? Hoy no quiero ir, hoy no siento ir. Y resulta que cuando no vienes, y especialmente el que no viene, ni sabe lo que se perdió, ni sabe lo que Dios tenía para él ese día. Y por haberse quedado en casa o por otras prioridades, se perdió una gran bendición. No permitas que los sentimientos obstaculicen la obediencia. Miren lo que dice el verso 18 al 21, ahí en el capítulo 3. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré, ¿de qué dice? Pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad. Pero tú habrás librado, ¿qué? Oiga, entonces sí está bueno obedecer, ¿no? Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Oiga, yo creo que dijo Ezequiel, no, pues voy porque voy. Si yo no cumplo, me van a demandar la sangre de estos, no, pues voy a predicarles. Voy a hablarles, aunque no quería. En estos versículos Dios no está hablando acerca de la pérdida de la salvación, sino más bien de la muerte física. Si el pueblo que quedaba en Judá continuaba con sus pecados, ellos, su tierra y sus ciudades serían destruidos por los ejércitos de Nabucodonosor. Si por otro lado se volvían a Dios, sus vidas serían perdonadas. Dios sería responsable a Ezequiel por sus compatriotas judíos si no les advertía sobre las consecuencias de sus pecados. Todas las personas son responsables en forma individual ante Dios. Pero los creyentes tienen la responsabilidad especial de hablar a los inconversos de las consecuencias de rechazar a Dios. Usted y yo tenemos esa grande responsabilidad.
de hablarles a aquellos que no conocen a Dios. Si no lo hacemos, Él nos hará responsables por lo que ocurra en la vida de ellos. Imagínese, todo porque usted y yo no queremos hablar las palabras de Dios. Y nadie podemos decir que es que no sé qué hablar, pastor, es que no sé qué decir. Mire, peleese con su vecino. Ay, Señor, palabras le van a sobrar para decirle a su vecino. No le van a faltar, le van a sobrar. Porque una vez que termine, ¿cómo no le dije esto también y esto también y esto otro? ¿Cómo no se lo dije? Así que de hablar, todos sabemos hablar. Y si en algo no te debes de preocupar es en hablar la palabra de Dios. Porque en la palabra dice que no nos debemos de preocupar por lo que debemos hablar, porque en su momento el Espíritu nos guiará. Es decir, no lo vamos a hacer por nosotros mismos. Todas las personas son responsables en forma individual ante Dios. Pero los creyentes tienen la responsabilidad especial de hablar a los inconversos de las consecuencias de rechazar a Dios. Si no lo hacemos, Él nos hará responsables por lo que ocurra en la vida de ellos. Esto debe motivarnos para comenzar a predicar nuestra fe a otros, tanto de palabra como de hechos, y evitar vivir una vida despreocupada e insensible. O sea, ser insensibles, no, pues que se pierda, no quiere nada. No, que nosotros no quede, hay que hablar las palabras de Dios a las personas allá afuera. El verso 23 dice, y me levanté y salí al campo y he aquí, allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar. Y me postré sobre mi rostro. Ezequiel reconoció su impotencia ante Dios y cayó postrado en la presencia de Dios. En ocasiones nuestra prosperidad, popularidad o nuestra fuerza física nos ciegan ante nuestra impotencia espiritual. Todo lo que está a nuestro alrededor nos ciega de que nuestra vida espiritual está en decadencia y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en la prosperidad, en la popularidad o aún en nuestra fuerza física, en lo que nosotros creemos, pensamos o imaginamos que es lo correcto. Sin embargo, nada de lo que hagamos por nuestra cuenta puede realizar mucho para Dios. Por si tiene un gran plan, una gran idea, es que esto va a funcionar. Nada de eso va a ayudar al plan perfecto de Dios. Imaginen todas las iglesias que derrochan dinero con sus grandes ideas, con sus grandes planes. Invierten, pero son planes que ellos imaginaron. Esto nos va a funcionar. Si hacemos esto, esto va a trabajar. Cuando lo único que tenemos que hacer es predicar sus palabras. No, pero es que si traemos a tal evangelista, mire Miren, Denver, no me recuerdo la fecha, pero no sé si este mes o el mes que entra, va a estar un predicador muy famoso, Y pues tienen que comprar su boleto. Y me imagino que pues, como cualquier concierto, entre más cercas, pues más caros, ¿no? O si estás allá mero arriba, pues allá más baratos.
Mucha gente va a pagar, ¿sabe para qué? Para escuchar el mensaje de Dios. El que es gratis. Pero es que no, es que Hugo, es que con ese me río mucho, pastor. Es bien chusco. Pues no deberíamos de reírnos, deberíamos de llorar. Por el mensaje de Dios deberíamos de llorar porque no estamos haciendo lo que deberíamos de hacer. Porque no estamos predicando sus palabras. Algo que le dijo Dios a Ezequiel: habla mis palabras. Cristianos que pagan en un concierto, no sé cuánto pagarán, porque nunca he ido a uno, pero pagan para ir a adorar a Dios. Cuando puedes venir a adorar a Dios aquí gratuitamente y tenerlo para ti exclusivamente. No, pastor, pero es que ese grupo, ahí desciende la gloria de Dios. Y se van con esas ideas, se van en ese viaje, amado hermano. Cuando la Escritura dice que donde están 2 o 3, ahí está Él. Entonces les hablas de la Escritura y dices: imagínense, pastor, o sea, ya están 2,000. Si con 2 o 3 ahí está Él, con 2,000. Yo espero que usted tenga eso por entendido, amado hermano, que usted no necesita pagar para escuchar el Evangelio. No, pastor, pues es que Dios lo usa proféticamente. Entonces vas a pagar para que te den una palabra de profecía, pues. Pero es que ese grupo, pastor, cuando hasta ganas me dan de danzar, entonces vas a pagar para ir a pegar unos brincos allá. Yo espero que usted tenga bien entendido, amado hermano, que el Evangelio es gratuito. El Evangelio no se cobra, no se lucra con el Evangelio, aunque hay muchos que lucran con el Evangelio de Jesucristo, pero no suponen hacerlo. Y los que lo hacen están bien errados. Sin embargo, todo lo que hagamos por nuestra cuenta nada de lo que hagamos por nuestra cuenta puede realizar mucho para Dios. Solo cuando Dios tiene el control de nuestra voluntad, podemos realizar grandes tareas para Él. Cuando Él tiene el control, no cuando usted y yo lo tenemos. Cuando Él lo tiene, entonces usted mira la gloria de Dios. Y Dios lo sorprende. El primer paso para ser una persona de Dios es admitir nuestra necesidad de ayuda. Luego podemos ver que Dios puede hacer realmente, qué es lo que Él puede hacer realmente en nuestra vida. Lo primero que debemos admitir es: Señor, te necesito. Necesito de tu ayuda. Necesito de tu gracia. Necesito de tu sabiduría. Necesito de tu conocimiento. Y no meternos así nomás al ahí se va. No, sí la hago, sí puedo. No. Es reconocer que necesitamos a Dios en todo. Ezequiel experimentó el mismo tipo de encuentro impresionante con Dios que Isaías narró 150 años atrás. Al igual que Isaías, Ezequiel nunca fue el mismo después de su encuentro personal con Dios. Y si usted ya ha tenido un encuentro muy personal, muy genuino con Dios, usted no supone ser el mismo. Porque todo aquel que está cerca de Dios no puede seguir siendo la misma persona.
Todo aquel que verdaderamente tuvo un encuentro con Cristo tiene que ser diferente. Así que si sigue siendo la misma persona, amado hermano, no ha tenido un encuentro con Dios. Y necesita buscar tener ese encuentro con Dios. Necesita comenzar diciéndole: te necesito, Señor. Necesito de tu ayuda. Porque mira, sigo teniendo los mismos problemas y a veces hasta peor. Te necesito. Y una vez que lo reconozcas, Él va a acudir a tu auxilio. Él va a acudir a ayudarte. Al igual que Isaías nunca fue el mismo después de su encuentro. Al igual que Isaías, Ezequiel nunca fue el mismo después de su encuentro con Dios. A pesar de que los mensajes de Dios mediante estos dos profetas tenían mucho en común, las condiciones en las que vivieron fueron muy diferentes. Isaías advirtió de la tormenta que se acercaba. Ezequiel habló en medio de la tormenta, de la derrota nacional que devastó a su pueblo. Anunció que ni siquiera Jerusalén se escaparía de la destrucción. Además, durante ese tiempo tuvo que resistir el dolor de la muerte de su esposa. Se le murió la mujer a Ezequiel. Oiga, y eso es un golpe, no es cualquier golpe. Perder a tu cónyuge. Como no lo es perder un hijo. No es cualquier cosa. Es algo serio, es algo que duele. Pero aún así, él decidió en estar haciendo la voluntad de Dios. Estos hombres nos enseñaron, amado hermano, que aún pasar una situación así, si verdaderamente usted y yo hemos tenido un encuentro con Cristo, usted y yo suponemos seguir. O te vas a frenar y vas a decir: Dios es malo, me quitó a mi esposa, me quitó a mi esposa, me quitó a mi hijo, qué malo es Dios, ya no quiero nada con él. Y mucha gente así es. Pero alguien que verdaderamente ha tenido un encuentro con Dios, no importa lo que venga, sigue hacia adelante. Debemos recordar que Dios tiene un interés y misión para cada uno de nosotros. Que aunque tengamos momentos de debilidad, en los que pensamos que somos insignificantes o que no tenemos el control de nada, debemos recordar que Dios está en todas partes y que se preocupa y cuida de todos nosotros. Él se preocupa, Él está interesado en usted, en mí. No es que nomás nos llamó y para tenernos ahí como niños rebeldes que corremos de aquí para allá y de allá para acá, no. Y cuando corremos, pues también nos da saca la varita y también nos zumba, órale, apacíguate, pues ¿qué traes? También viene la corrección. De la vida de Ezequiel podemos aprender que aunque haya momentos de fracaso, no debemos desistir, pues con la ayuda de Dios nuestro Señor conseguiremos cumplir con nuestros objetivos y hallar la paz eterna. Hay que hablar sus palabras, las de Dios. No las suyas, no las mías, pero antes agarre el librito y cómaselo. Y le vas a ver dulce como la miel. Pero en tu estómago te vas a ver amargo. ¿Por qué? Pues porque hay cosas que tienes que cambiar. Hay cosas que tienes que dejar. Hay cosas que tenemos que corregir. Por eso es que nos va a amargar nuestro vientre. Pero te vas a ver dulce. Habla sus palabras, amado hermano. Hable sus palabras, hable las palabras de Dios. Mire, si usted se dispone en obediencia, Dios se encarga de lo demás. Si usted simplemente le dice a Dios: aquí estoy, Él se encarga de lo demás. No se quebre la cabeza. Es que no fui a la escuela, pastor.
Es que no tengo facilidad de palabra. No te quebres la cabeza. Nomás obedece y Dios se encarga de lo demás. Así de simple y de sencillo es caminar con Dios. Obediencia, obediencia, obediencia es lo que nos pide el Señor nada más. Le pido si se pone sobre sus pies, por favor. Maravilloso Dios. Hemos mirado, Señor, cómo es que tú le hablaste a Ezequiel. Cómo le hablaste en visión, Señor. Y cómo le dijiste, habla mis palabras. Y aún le advertiste, Señor, que era un pueblo duro y que tal vez no lo escucharían. Pero también le dijiste que había sangre que se le iba a reclamar a él si no cumplía con tu voluntad. Ayúdanos, maravilloso Dios, a hablar tus palabras. Porque tal vez un día también tú demandarás sangre inocente a nuestras vidas. Que nosotros cumplamos, Señor. Que así como Ezequiel no le importó si lo escucharían o no, él fue y habló tus palabras. Que de la misma manera, Señor, aunque veamos que la gente que está a nuestro alrededor ni siquiera demuestra interés en lo que les predicamos, pero que nosotros cumplamos, mi Dios. Que nosotros prediquemos tus palabras, que nosotros hablemos tus palabras. Danos la gracia, danos el entendimiento, danos la sabiduría. Aún danos hambre de tu palabra, Señor. Que podamos comernos tus palabras y que sean dulces como la miel a nuestro paladar. Para poder hablarlas, Señor, con denuedo, con autoridad, con poder, con tu respaldo, con tu gracia, mi Dios. Gracias te damos en este día. Ayúdanos, papito lindo, en el transcurso de la semana a seguir meditando en tu palabra. A meditar si verdaderamente estamos hablando tus palabras o no estamos hablando nada. A meditar, Señor, que tu palabra primeramente tiene que penetrar a nuestro corazón antes de compartirla. Obra, maravilloso Dios, en estos días venideros. Que tu palabra nos siga ministrando. En el nombre poderoso de Jesús lo oramos, Señor. Amén, papito.